Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a su canal. En esta ocasión voy a hablarte de un tema que es crucial, trascendental. Se trata de la mente, los virus de la mente y el mal empleo de la mente. Nuestro tema es antivirus mental, aunque también, luego lo vamos a ver, se hablan de antivirus espirituales. ¿Sabías que el ser humano solo utiliza aproximadamente un 5% de su capacidad mental y cerebral? Y que además de eso, esa pequeña parte que usa está contaminada con virus mentales y espirituales. Te pregunto, ¿crees que te sería útil conocer cómo activar una mayor parte del cerebro-mente y sobre todo cómo limpiar, repito, los virus mentales y espirituales que la aquejan y de esta manera optimizar tu rendimiento mental y desarrollar tu capacidad espiritual? Si tu respuesta es sí, entonces quiere decir que necesitas un poderoso antivirus como el que vamos a proponerte, como el que voy a proponerte. Se trata de un libro llamado justamente Antivirus Mental, el cual tengo la dicha de compartirles. Y este es el primer libro que vamos a publicar en Amazon. Este libro está diseñado para que lo leas de una manera activa y participativa. En primer lugar, incorpora tu saber previo y activa tus inteligencias en base a preguntas iniciales. Luego hay una parte en la que se te presenta de una manera fácil de identificar si estás contaminado o no con un virus en particular. También las frases más comunes utilizadas por las personas contaminadas por este virus. Luego te da la pauta para limpiar dicho virus, pero previo conocimiento de la forma en que actúa este virus, es decir, conociéndolo. Y finalmente te plantea el antivirus respectivo y su forma de implementarlo en base a dos puntos específicos. Primero, la magia de la comprensión y, en segundo, actividades que desarrollan tu potencial creativo, ayudando a activar el hemisferio cerebral derecho o no dominante o cerebro holístico, y por tanto ampliando el uso de tu capacidad cerebral no utilizada. Tu pregunta será, ¿y cómo puedo adquirir este libro? O de repente, ¿cuánto va a costarme? Y yo te respondo, no te va a costar nada. En esta etapa de lanzamiento
Y claro, por un cierto tiempo no te va a costar nada, lo vas a poder adquirir totalmente gratis. Ese es mi deseo. Solo vas a hacer clic en el enlace que va a aparecer abajo y te vas a inscribir para seguir los pasos para que lo puedas descargar en Amazon. Ah, y otra cosa que se me estaba olvidando. Las personas que adquieran el libro van a tener la posibilidad de participar en un conversatorio en vivo con quien les habla, donde voy a explicar de un modo prolijo cómo eliminar un virus. Es decir, vamos a tomar un virus como modelo y trabajarlo. En fin, esa es una invitación que te hago y comparto cordialmente contigo. Si quieres en realidad avanzar en tu vida, pues te lo recomiendo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de este tema, esto del virus mental, antivirus y todo lo demás. A ver, la mente y el cerebro humano funcionan como una computadora. Una computadora muy ingeniosamente diseñada y programada por la evolución y para la evolución. Aunque yo diría que más acertadamente es la computadora imita al cerebro, no es que el cerebro imite a la computadora, ¿no? Ahora bien, una computadora se compone de un hardware y un software. El hardware son todos los componentes físicos de la computadora. Y en nuestra analogía es básicamente el cerebro. Y el software son todos los programas que introducimos en nuestra computadora. Y siguiendo con el paralelismo, diríamos que son todas las enseñanzas y condicionamientos que hemos ido recibiendo durante nuestra vida, en especial en los primeros años. Lo que va a dar una configuración de la mente en dos aspectos: el aspecto consciente, que es un aspecto pequeño, que es un 5% aproximadamente, y la parte inconsciente, que es un 95% de la mente. Y luego está entonces, ya tenemos el hardware, el software y el usuario. El usuario es el que trabaja con la computadora. En este caso sería la mente consciente, el usuario. Y en el software básicamente la mente inconsciente. Bueno, hablemos algo del hardware o del cerebro. Ligeramente. Que el cerebro es para mí el órgano de órganos. Es el órgano que permite a la mente manifestarse. Actúa como intermediario entre el plano mental y la realidad existencial del mundo exterior. El cerebro o disco duro cerebral tiene capacidad prácticamente ilimitada. Nuestro cerebro, esta maravillosa máquina de máquinas, está constituido por miles de millones de neuronas. Aproximadamente se dice unos 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona equivale a un microchip. Y cada neurona pues son células altamente especializadas. Otra forma de entender esta analogía es que nuestro cerebro equivale a un aproximado de unas 3.000 millones de computadoras Pentium, 10ª generación, que todavía no existen, claro. En fin, cada nuevo pensamiento activa nuevas potencialidades mentales y cerebrales. El pensar, sobre todo el pensar creativo, desarrolla la mente y activa circuitos cerebrales latentes
Pensar es crecer. Pero hablo de pensar como proceso de pensamiento. Hablo de pensar como un proceso creativo. Bueno, el cerebro se estructura en dos partes. Algo ya te adelanté. El hemisferio cerebral izquierdo, o dominante, o cerebro lógico, y el hemisferio cerebral derecho, no dominante, u holístico. ¿No? Por eso, y en la actualidad ya no se habla de hemisferios, sino de dos cerebros. De dos cerebros. Cada uno de estos especializado en un determinado tipo de tareas. El hemisferio izquierdo, o lógico, o cerebro lógico, está especializado básicamente en operaciones lógicas. Con este hemisferio, pues, entre otras cosas, sumamos, restamos, multiplicamos, pensamos de forma lógica y razonamos. Tiene que ver con el pensamiento lógico, analítico, racional, como pueden ser las funciones matemáticas y verbales. Nos otorga el sentido del tiempo, lineal por supuesto. Procesa la información recibida en forma ordenada y lineal también. La selecciona, la clasifica en orden de importancia, extrae conclusiones, formula predicciones en base a su capacidad analítica, lógica y verbal. Gracias a él podemos seleccionar a cada instante lo que necesitamos saber para actuar. El hemisferio izquierdo, dominante o cerebro lógico, es emisor. Nos comunica con la realidad exterior. Utiliza para ello la onda mental beta. Este hemisferio también es sede de la conciencia. Entendiendo la conciencia del modo más simple. Porque la conciencia de la que hablamos para el despertar, para el ser, es otra. Aquí lo entendemos fácil. Cuando una persona está desmayada se dice está inconsciente. Y cuando reacciona se dice, bueno, ya está consciente. Me refiero a ese tipo de conciencia. Bien, el hemisferio derecho, llamado también cerebro holístico, está especializado en otro tipo de funciones, básicamente creativas. Con este hemisferio visualizamos, sentimos, imaginamos, soñamos. Este hemisferio se encarga del pensamiento intuitivo. Nos da la sensación del espacio. Y obviamente es sede de la actividad creativa, artística. Sede neurofisiológica del sentido del humor, de la imaginación, de la creatividad, de la intuición, de la espiritualidad y del orgasmo. El hemisferio derecho o cerebro holístico es receptor. Nos comunica con el mundo interior. Utiliza para ello las ondas alfa. Es sede del inconsciente. Naturalmente, para poder aprender, hacer y ser, necesitamos usar los dos hemisferios. Pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que otro. En nuestra cultura y en nuestro sistema escolar hay un claro predominio del hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Y hay una analogía. Para poder desarrollar plenamente necesitamos que ambos cerebros o ambos hemisferios estén desarrollados. Un ave con una sola ala no puede volar. Necesita las dos alas. ¿Y qué más? Tenemos además la webcam y tarjetas de sonido. Además nuestro cerebro pues tiene dos tarjetas gráficas, una en cada hemisferio cerebral, situada en la parte trasera del cerebro en la nuca. Los ojos son las webcams del cerebro
y se unen por medio de un cable, el nervio óptico, con tu tarjeta gráfica, que está también ubicada en la parte trasera del cerebro. El cerebro también tiene dos tarjetas de sonido que están colocadas en los laterales. Los oídos se comunican, ¿no? Mediante un cable nervio con esa zona del cerebro. El sentido del gusto y el olfato son controlados por la parte interior media del cerebro. El sentido sensitivo, tacto, dolor, movimiento de músculos, la kinestesia diría yo, está colocado en la coronilla, en la parte alta del cerebro. Ahora hablemos algo del software, los programas mentales, sobre el inconsciente. Los pensamientos fluyen de la mente. Son elaborados, procesados y almacenados por el cerebro. Desde siempre el ser humano ha tratado de luchar por ser mejor. También desde siempre ha tenido sus dudas e incomprensiones acerca del funcionamiento de la mente. Desde las antiguas escuelas de iniciación hasta los modernos coach del Valle del Silicio, la tendencia ha sido y es cambiar la manera de pensar del ser humano. Cambiarlo se supone para mejor. Vemos hoy más que nunca y de cara al futuro y ante las graves amenazas que sufre la humanidad en todo orden de cosas. Hambre, miseria, violencia, guerras, terrorismo, drogadicción, narcotráfico, consumismo, sin sentido, pérdida de valores, estrés, depresión, sida, en fin. Y en otra escala la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la deforestación de los bosques, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos indiferentes, inertes, pasivos, ni atrapados en la cómplice comodidad. Podemos y debemos responder de modo categórico, transformando a ese pequeño ser frontal en un gigante, despertando el inmenso potencial que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. Despertar ese potencial significa activar plenamente las facultades mentales y cerebrales. Recordando nuestra analogía, el cerebro es el hardware o soporte físico. Los programas mentales, el software. Al momento de nacer, nuestro ser esencial trae lo que yo llamo unos superprogramas iniciales, espirituales. ¿Cuáles son estos programas, estos superprogramas que traemos al nacer? Lo que trae nuestra esencia, nuestro yo esencial. Son armonía, amor, sabiduría, compasión, inteligencia, creatividad, alegría, voluntad, y de tener una crianza normal, sana, espiritual, funcionarían sin dificultad. Tocándonos vivir, por lo tanto, una vida de plenitud, una vida de dicha, en vez de como vivimos ahora, una vida cargada de vicisitudes, sufrimientos, problemas, sobre todo cargada de, repito, sufrimiento inútil, que son las condiciones que se dan en este mundo, en esta rueda, en este ciclo de nacimientos y muertes, en este problemático samsara. Aparte de los superprogramas iniciales que traemos al nacer en nuestro verdadero ser o ser esencial, nuestro computador, como cualquier otro, para funcionar necesita otros programas para el diario vivir. Y según se lo programe, serán sus resultados. Y son los pensamientos los que condicionan estos programas. Con la formación de nuestra personalidad, básicamente en la infancia,
vamos adquiriendo, o más exactamente nos van instalando, o se nos van instalando nuevos programas a través del hábito, a través de la imitación, a través del ejemplo, sea en el hogar, en la escuela, en la calle, a través de la televisión o de los medios de comunicación en general, que de ser correctos, debían activar los superprogramas iniciales espirituales. Pero la gran mayoría de los programas que adquirimos vienen fallados, contaminados. No obstante, llega un momento en nuestra vida en el que podemos instalar nuestros propios programas mentales, en el que nos transformamos en nuestros propios programadores. Esto significa que podemos programar, o si quiere, reprogramar nuestra mente de forma positiva, constructiva. Si bien tenemos la libertad de procesar nuestros pensamientos, debemos estar muy atentos al momento que estos ingresan a nuestra mente. Estos ingresan como impresiones. Y digo que tenemos que tener cuidado, porque estos están contaminados, están llenos de virus. Una vez ingresadas estas percepciones, se transforman en ideas y pensamientos, dando lugar, entre otras cosas, al diálogo interno o a la vocecita de la mente, a los automensajes, a la comunicación interna. Y aquí un dato muy importante: de la calidad de nuestra comunicación interna va a depender la calidad de nuestra vida. Hay dos extremos en los que te puedes mover: éxtasis o depresión, por decirlo. Tenemos entonces dos oportunidades para actuar. La primera, al momento del ingreso de las impresiones. ¿Y qué podemos hacer? Estar atento a ellas. Y la segunda, al establecer la calidad de nuestra comunicación interna, nuestro diálogo interno, nuestros automensajes. Dos ocasiones en las que podemos trabajar. Seleccionando las impresiones de un lado y de otro lado, estableciendo la calidad de nuestro diálogo interno. Son dos formas fundamentales en las que podemos actuar. Si percibiésemos conscientemente las impresiones y filtráramos la información en el momento que ingresa a la mente, no pasarían los virus, o tal vez pasarían mínimos. En nuestra condición actual, el antivirus natural, que es la conciencia, conciencia con mayúscula, funciona mínimamente, si es que funciona. Esta de algún modo filtra los virus masivos, impidiendo un daño mayor. En síntesis, en nuestra analogía mente-computadora, para despertar la capacidad ilimitada del ser humano, hay que dar los siguientes pasos. Primero, detectar los virus mentales y espirituales que han sido transmitidos de generación en generación, que son transmitidos de generación en generación. Y los virus adquiridos por nosotros mismos. Segundo, una vez detectados los virus, eliminar estos virus, mentales o espirituales. Y en tercer lugar, instalar o reinstalar antivirus y nuevos programas. ¿Cuál es el error? Cuando compramos una computadora o instalamos un programa, estos vienen con un manual de funcionamiento o con un tutor. Pero el cerebro y la mente humana, que equivalen, como ya dije, a varios miles de millones de computadoras, vienen sin ningún manual de funcionamiento y sin un tutor que nos enseñe su uso. No se enseña lo más importante:
que debería enseñarse a cada persona: el funcionamiento de la mente. Y así, desconociendo los principios y el funcionamiento de esta superpoderosa computadora, la usamos como podemos. Y como esta supercomputadora está diseñada no para cuestionar los programas que se introducen, sino para procesarlos a la perfección, los procesa a la perfección. Solo que si metemos programas basuras y contaminados, esta poderosa o superpoderosa computadora procesa a la perfección esos programas basuras y contaminados. Como resultado, la gran tragedia humana. Cerca de un 70% de la humanidad se declara altamente infeliz. Cada segundo hay un suicidio o intento de suicidio. Muchos millones de personas mueren al año por causa de la tristeza, de la depresión, del sufrimiento psicológico, de la desesperación, de la angustia. El usuario, la mente consciente, en los términos que ya expliqué, y el software, la mente inconsciente. A veces, cuando estamos frente al monitor de nuestra computadora, nos enojamos porque algo salió mal y gritamos a la máquina por hacer semejante barbaridad. No, a todos nos pasa. Pero debemos tener claro que la computadora no se equivoca, solo hace lo que nosotros le hemos dicho que haga. Hemos pensado en una cosa y hemos hecho otra. Y eso es lo que nos sale en la pantalla. Nosotros lo hemos puesto sin ser conscientes de ello. De modo análogo, vemos que en nuestra vida pedimos cosas que no corresponden con lo que aparece en la pantalla de nuestro presente. Decimos, quiero ser una persona próspera, y escribimos desde nuestro inconsciente, no merezco ser próspero, porque toda mi vida me han dicho que soy un bueno para nada o que soy un perdedor. Decimos, por ejemplo, quiero tener armonía en mi hogar, y escribimos desde el inconsciente también, no merezco tener paz en mi hogar, pues mi hogar siempre fue un infierno. Y eso vivimos, y hay como una contradicción. Y hay mucha gente que tiene mucho odio dentro de sí. Claro, que lo justifica con la ideología, y eso es lo bueno para ellos, entre comillas. El hecho de poder odiar libremente a mi enemigo, en este caso político, por ejemplo. Lo puedo odiar, y estoy plenamente justificado. Y una de las causas de la tragedia y de la violencia humana es este maniqueísmo. Dividimos las cosas entre buenos y malos. Y como es lógico, nosotros somos los buenos y no hay ningún problema con los malos. Y aprendemos a ver cómo en una película matan a los malos y nos parece normal. Pues son malos. Y luego cuando ya nos toca vivir, resulta que nosotros somos los buenos y al otro lado están los malos. Tal vez no lleguemos al asesinato, pero psicológicamente estamos matando, psicológicamente estamos dañando. ¿Y cuál es el resultado? Sufrimiento. Sufrimiento. Bueno, para bien o para mal, quien escribe nuestro presente es el inconsciente. Es el que dirige nuestra vida. Es el que programa nuestra mente. Ahí está la estructura de la mente. Entre dos órdenes contradictorias siempre se manifiesta la que provenga de la mente inconsciente. La mente consciente no es más allá de un 5%, mientras que un 95% es mente inconsciente. Si lográramos conocer más nuestro inconsciente y sobre todo limpiáramos los virus mentales y espirituales e instaláramos los antivirus, se manifestaría esa capacidad infinita que se encuentra dormida en nuestro propio interior. Entonces, cambiaría drásticamente la vida. Concretando un sueño. Todo está en nuestras manos. Tenemos las herramientas adecuadas para transformar nuestra vida. Cuando nos ponemos en armonía con el ser,
con el ser esencial, el mundo se convierte en algo mágico y nosotros en magos capaces de concretizar nuestros sueños, de realizar nuestros deseos. Este libro es la concretización de un sueño. Que la paz sea contigo. Namaskar.